Hola, bienvenidos a La Soleta Arte en Cocina. El día de hoy les voy a enseñar a hacer estos deliciosos vasitos de postre que los van a tener listos en 10 minutos. Les va a encantar esta idea para cualquier reunión o cuando tengan un compromiso que no tengan mucho tiempo de hacer el postre. Vamos a comenzar ya con este video. Vamos a empezar haciendo una crema chantilly. Ya tengo aquí mi bowl súper frío. Mi crema también está súper fría. Y el globo de la batidora también está muy frío. Es bien importante tener todo frío para que se mantenga muy firme. Y vamos a comenzar a batir. Cuando ya está un poquito esponjada, que todavía le falta, vamos como a la mitad, voy a agregar aquí azúcar glass. Y voy a agregar también un poco de vainilla. Y voy a continuar batiendo hasta obtener el punto que necesito. La quiero súper firme. Y en este punto ya está mi crema lista. Ya está súper firme. Si yo sacudo, cae, pero si se fijan, se mantiene una forma. Este es el punto que necesito yo para que esté firme y poder hacer mi preparación. Me la voy a llevar al refrigerador en lo que sigo con lo demás. La segunda parte importante de este postre es el pan o panqué o rosca o lo que tengan. Yo hice esta rosquita marmoleada que ustedes encuentran la receta aquí en el canal de YouTube. Hice media receta, pero también lo pueden hacer sin ningún problema con un panqué de los que encuentran en el súper, ¿sí? Con un panqué, con lo que ustedes quieran. A mí aquí me gustó combinarle, esta la hice de fresa, vainilla y chocolate. No sé si se pueden dar cuenta que se ven aquí los colores, pero obviamente ustedes lo pueden hacer sin ningún problema con las que vienen en el súper, con cualquier panqué, con lo que quieran que venden en el súper. Y la vamos a cortar en cuadritos, más o menos todos del mismo tamaño. Aquí voy a emparejar un poquito y vamos a cortar como cubitos de nuestro pastel. Sí les recomiendo que el pastel que elijan tenga un sabor rico, pero lo más práctico, porque este postre les dije que era muy práctico, es que lo compren. En el súper cada vez tienen más variedad y la verdad que es de muy buen sabor, que con lo que le vamos a poner y la presentación van a quedar muy bien con su postre. Entonces voy a seguir partiendo así cuadritos para continuar después con las fresas. Y ahora sí, el tercer ingrediente son las fresas. Voy a empezar quitándoles el rabito y voy a cortar cubitos con las fresas. Y también voy a cortar unas fresas por la mitad, que estas me van a servir como adorno en la parte de arriba. Escojan las más bonitas, las que estén más rojas y que no estén muy grandes, que tengan un tamaño bueno para decorar. Esta también. Las vamos a partir con todo y el rabito. Entonces, bueno, ahora sí ya tenemos todo listo. Voy a poner la crema chantilly en una manga para empezar a armar nuestro postre. Y ahora sí ya tenemos todo listo. La chantilly, el panqué y la fresa. Entonces vamos a comenzar. Encuentren unos vasitos que tengan bonitos, unas copas, lo que encuentren. Y voy a comenzar añadiendo una capa de pastel en la parte de abajo. Enseguida vamos a poner un poco de chantilly. Y enseguida vamos a colocar fresas. Una capa bastante generosa de fresas. Vamos a poner otra vez otra capa de crema por la parte de arriba. Nuevamente vamos a poner pastel. Y una vez que está listo, vamos a terminar con unos chopitos arriba de crema
Y finalmente vamos a coronar con las fresas que habíamos separado. Y ahora sí que está limpio, nada más vamos a presentar. Bueno, y así terminamos ya con estas copas. Como se pudieron dar cuenta, es una receta súper fácil. Les voy a dejar aquí abajo en la descripción el enlace para que hagan este panqué marmoleado, si es que lo quieren hacer marmoleado. Pero lo más práctico para este postre, o la idea de este postre, es que lo puedan hacer con cualquier panqué que encuentren en el súper, cualquier rosquita de nuez, cualquier cosa así que les sea súper fácil, que tenga muy rico sabor y que les sea súper fácil armar este postre. Les recomiendo mucho que por lo general antes de servirlo ya tengan todo listo, su fruta picada, el pastel picado, la chantilly montada, y que armen rápido sus vasitos para que estén en perfecto estado. Espero que disfruten muchísimo de esta receta. No dejen de suscribirse al canal, de activar la campanita, de compartir y comentar estos videos. Y como siempre me despido invitándolos a cocinar, a disfrutar, pero sobre todo a que pongan el corazón en todo lo que hagan. Muchas gracias.